La mente es un laberinto difícil de descifrar y tiene un poder que muy pocas personas en el planeta pueden manejar. Hoy un programa especial donde ahondaremos en los problemas mentales que tanto han aquejado a la humanidad durante su existencia, especialmente en los tiempos actuales donde el estrés es una constante diaria. Analizaremos la psiquis y sus galimatías y algunas de las enfermedades mentales que pueden arruinar la vida de quienes la padecen y de su contorno familiar. Una mujer va a compartir con nosotros la experiencia que casi paralizó su vida por una enfermedad mental. Un psiquiatra nos va a ayudar a entender el laberinto que es nuestro cerebro y por qué aquejan a millones de personas en el mundo tantas enfermedades mentales. Además, una experta en yoga nos presenta alternativas que puedan controlar y manejar los síntomas de estas enfermedades y hacer nuestra vida mejor y más saludable. Bienvenidos, la señora Marixa Sánchez y su testimonio de vida, el psiquiatra doctor Peter Ventre y la yogi Verónica Vidal, en esta hora interactiva de Cala, en el aire, ya. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos a @Cala CNN, nuestras contraseñas para que nos sigan, nos escriban, nos apoyen en Twitter utilizando su segunda y tercera pantallas y también con esas mismas claves nos puede encontrar en Facebook. Ambas comunidades siguen creciendo gracias a usted. Antes de presentar a nuestros invitados e ir con el testimonio de Marixa Sánchez, que ya está conmigo acá en la mesa, quiero invitar a una reflexión y la de hoy me toca muy de cerca, porque yo siento que vivimos en un mundo en el que a pesar de tantos adelantos tecnológicos, los seres humanos no hemos conseguido aún, a pesar de los siglos ya vividos sobre esta tierra, dominar o entender los problemas de la mente. Y no me refiero a fórmulas farmacéuticas supuestamente milagrosas para controlar el estrés o reconducir males muy graves como el Alzheimer o la esquizofrenia. Vivimos en un mundo de prisas, de agitación constante, de velocidad, prácticamente sin tiempos para cultivar la mente, para la meditación, el descanso y para mirarnos por dentro, que es algo que yo creo que es muy importante hacer. Y la verdad que les digo que una de esas características de tratar de conquistar mi mente fue lo que me convenció, quizás del todo, a escribir mi primer libro, El Poder de Escuchar. Yo siento que la medicina occidental toma cada vez más en cuenta los temas espirituales en las soluciones de salud y ojalá que siga creciendo esta tendencia. El tema de la salud mental desde mi adolescencia se convirtió en, yo diría, mi gran reto personal, teniendo la herencia familiar de 2 suicidios, la esquizofrenia como secuestradora de las mentes de mi abuelo paterno, de mi tía, mi padre, en paz descanse, y hoy en día de uno de mis 2 hermanos. El conquistar la mente, tal como comparto en este libro, es el mayor de los desafíos para aprender a escuchar y reconocer cuál es la verdadera voz interior, la que de verdad nos representa en esencia. Es un tema en el que siempre habrá más preguntas que respuestas. ¿Hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a tomar las riendas para alejar la depresión y otros males? ¿Cómo podemos mezclar eficientemente los avances médicos y farmacéuticos con otros ejercicios mentales y espirituales? Definitivamente está en nuestras manos transformar nuestra mente y con ella nuestro destino. Bueno, son algunas preguntas, le dejo para que se quede con nosotros durante la próxima hora. Yo quiero dar la bienvenida a Marixa Sánchez, está con nosotros en la mesa. Marixa, bienvenida al programa, un placer que estés acá. Gracias por la invitación, Ismael. Y gracias a ti por la valentía, la transparencia de poder venir a contar tu experiencia y tu testimonio de vida en temas como estos que tienen que ver con la mente y que mucha gente aún los asume como tabú. Marixa sigue bajo tratamiento psiquiátrico por una depresión que la llevó a caer en ataques de pánico de tal magnitud que casi paralizó su vida. Comencemos a hacer esta historia para entender un poco de dónde nace esto que aún hoy sufres y con lo que vives, Marixa. ¿Cuándo y cómo comenzaste a sentirte diferente, enferma? Diferente, sí. Quizá un poco más de 2 años, quizá 3 años. Empecé a presentar unos síntomas no usuales en mi vida. Empecé a presentar miedo para manejar mi carro, miedo para ir al trabajo, miedo de salir de mi casa. Entonces ya entendí que era un problema que tenía. Sin embargo, pasé alrededor de 1 año de hospital en hospital porque no quería aceptar que tenía un inconveniente en mi vida.
Entonces, cuando de repente yo tomé conciencia que sí necesitaba una ayuda profesional, y fue cuando tomé la decisión de ir al psiquiatra, porque ya vi que tenía tantas veces recurrentes en un hospital y siempre me decían lo mismo, necesitas una ayuda, pero yo me negaba a aceptar que yo necesitaba esa ayuda. Entonces, bueno, se fue desarrollando el tema, acudí al psiquiatra, que por hoy sigue siendo mi psiquiatra, y empezamos a evaluar de dónde procedía este pánico, porque realmente mi diagnóstico es de pánico. Entonces, a mí me daba miedo salir a la calle. Ahora, ¿hubo depresión antes del pánico o después del pánico? Normalmente eso viene ligado, ¿no? O sea, una persona que empieza a presentar ansiedad, por ejemplo, se me quitó el apetito, no comía, no dormía, entonces ya esos son síntomas que no son normales en una persona. Y después vino el pánico. Entonces, cuando tú ibas al hospital, porque dices que durante un año estuviste en el hospital 10 veces más o menos, en un año, a las salas de emergencia del hospital, ¿con qué? ¿Con un ataque de pánico? Presentaba problemas, por ejemplo, sentía dolor en el corazón, sentía dolor en la mano izquierda, sentía un hormigueo por todo mi cuerpo, como si tuvieran millones de hormigas caminándome por todo el cuerpo. Sentía que aquí en la garganta las venas se inflaban y no me dejaban respirar, y entonces yo iba conduciendo mi carro y de repente empezaba a sentir estos síntomas y quería salir de mi carro a correr, y yo no sabía a dónde. Entonces en ese momento como que si alguna voz interna me decía, pero ¿a dónde tú vas a ir? Entonces yo cerraba mi carro para no salirme de él. Entonces ya me quedaba ahí paralizada, sin poderme mover, sin poder arrancar el carro. Y lo único que hacía era coger el teléfono y empezar a llamar a toda mi familia, decirle, ¿quién me puede venir a buscar? Estoy en tal lugar, búsqueme. Y aparecía mi familia, que fue realmente un apoyo inmenso en mi vida, porque creo que ellos hicieron mucho, o sea, por mí, y ellos siempre estaban ahí para ayudarme. Y ya a raíz de eso, de tantas veces que iba al hospital, me hacían análisis, chequeo y nunca me encontraban nada. Entonces ya entendí que yo realmente necesitaba una ayuda profesional. ¿Cuándo fue la primera vez, Maritza, que tú tuviste uno de estos ataques de pánico? ¿Lo recuerdas? Sí. ¿Y te sorprendió? ¿Tú nunca antes en tu vida habías sentido de que tu mente a lo mejor te traicionaba en cuanto a depresiones, ciclos depresivos? ¿Esto te sorprendió a ti o hubo una historia anterior? No, esto siempre me sorprendió porque yo siempre entendía que una persona depresiva no quería bañarse, no quería arreglarse, no quería trabajar, no quería estudiar, no quería funcionar dentro de una sociedad. Entonces, esa no era mi situación, porque yo quería salir a la calle, quería ir a mi trabajo, me arreglaba, me vestía. Entonces yo decía, yo no estoy deprimida, porque yo no estoy triste, porque yo no lloro, porque yo no siento otras cosas. Pero a medida que fueron pasando el tiempo y que yo ya veía que yo realmente no quería salir de mi casa, yo atravesaba la puerta de mi casa y ahí mismo me paralizaba. O sea, yo veía ese mundo todo hermoso, pero ya al momento de dar un paso no era capaz. Yo decía, no, yo no quiero salir. Entonces ya no quería ir al trabajo, ya no quería conducir, no quería salir de mi casa. Ahí ya empecé a sentir de que realmente algo pasaba en mí, solo que no quería aceptarlo. Eso te iba a decir, ¿qué tan difícil fue aceptar que tenías una enfermedad mental o algún tipo de necesidad especial con tu mente para un tratamiento? Realmente me llevó alrededor de un año. ¿Un año? Entenderlo, sí. A raíz de que iba al hospital y siempre el médico de emergencia me decía, no tienes nada, te hicimos todos los análisis, tu corazón está perfecto, tu análisis de sangre está bien, no tienes nada. Entonces yo decía, entonces, ¿por qué yo vengo acá? O sea, ¿por qué me siento mal? Entonces ya por último yo dije, yo no puedo estar cada mes en un hospital diferente. ¿Te hospitalizaban? Pues claro. ¿Cuántos días? 1, 2, 3 días. Siempre pasaba en el hospital. Entonces yo decía, mi vida no se puede convertir en un hospital. O sea, ya permanecía más tiempo en el hospital que en mi trabajo, que en mi casa. Entonces ahí fue cuando yo, por último, le dije al médico que me atendió en esa emergencia, le dije, yo necesito una ayuda. O sea, mándeme a una clínica de reposo, mándeme a un psiquiatra, donde quiera, pero yo no puedo continuar así. Y efectivamente él me remitió a una clínica y yo fui, y recuerdo que a la enfermera lo primero que yo le dije es, hospitalíceme, yo quiero estar aquí, yo quiero estar aquí por un tiempo, aislarme del mundo entero, yo necesito restablecerme, pero veo que yo sola no voy a poder. Y entonces recuerdo que fui con mi novio y con mi hija y él le dijo, no la vaya a dejar hospitalizada porque eso va a ser peor para ella. No, ella está bien y ella va a estar bien. Y entonces efectivamente sí, ella empezó a hacerme unas preguntas que a mí también me causaron miedo. Por ejemplo, una de las preguntas típicas que te hacen es,
usted ha intentado suicidarse o usted quiere hacerle daño a alguien. Claro. Y eso me causó más, digamos, como más dolor. Yo decía, no, yo no, ni lo he pensado ni lo quiero pensar. O sea que jamás. El suicidio nunca estuvo en tu mente. Jamás. Que sí es muy común en personas que sufren de depresiones profundas. Claro. ¿Cómo afectó? Porque hablas de tu novio, hablas de tu hija, ¿verdad? Que tenía cuántos años, ahora tiene 17. Ahora tiene 17, en esa época tendría entre 14 y 15 años. Recuerdo que después de sus 15 años, desde la celebración de sus 15 años, empecé a sentir todo esto, no sé, el estrés, o sea, y todo tiene un detonador, ¿no? Entonces me dio un virus después de venir de un crucero con mi familia y ahí como que ese fue el detonador. Y ahí empezaron los ataques de pánico. Después mi hija, a raíz de todo este estrés que teníamos, o sea, yo la llamaba, le decía, hoy no voy a la casa, estoy en un hospital. Y ella decía, ¿cómo así, mamá? ¿Qué te pasó? Y bueno, o sea, contarle, no me siento bien, pero tú vas a estar bien, tranquila, llamar a mi madre, por favor, ven a buscar la niña. Mi novio también estaba pendiente de ella, mi familia. Y entonces ella también, o sea, mi estrés se lo transmitía a ella al punto que ella empezó también a sentirse mal. Y entonces ella le dio, por ejemplo, una parálisis facial, que eso para mí ¿Se le paralizó parte del rostro? Sí, tuvo una parálisis facial. ¿Y por qué facial. tiempo? Como aproximadamente mes y medio, o sea, le hicieron su tratamiento, una medicina que poco a poco le fue normalizando su cara. O sea que afectó tu entorno familiar, afectó a tu hija. Claro. ¿Tu novio cómo reaccionó ante este tipo de...? Bueno, él es una persona bien fuerte, entonces él fue un apoyo fundamental. Por ejemplo, yo no me quería salir de mi casa y él llegaba y me tocaba y me dice, te vas a levantar ya y nos vamos a caminar. Entonces empecé a hacer el deporte, empecé a hacer ejercicio y cuando mi niña estaba enferma, que no quería salir tampoco ni quería ir a su escuela por su cara, y él nos sacaba a las dos de la casa obligadas, porque ninguna de las dos queríamos salir. Entonces nos vamos y nos sacaba, íbamos a caminar. Recuerdo, nos caminábamos toda la comunidad donde nosotros vivimos y eso era todos los fines de semana y entonces ya empecé a hacer otras actividades que empecé a ver que me ayudaban, como por ejemplo salir a caminar, leer un libro. Otra cosa fundamental en mi vida fue acercarme más a Dios, o sea, ya empecé a ir a una iglesia cristiana. Eso me dio una ayuda espiritual. Claro. Y entonces ya dije, bueno, esto lo voy a empezar a superar. Empecé a cambiar cosas de mi vida. Otra cosa, pues, ir al psiquiatra. Entonces ya hablar con el doctor Ventre, entonces me dijo, todo va a estar bien, no te preocupes. Claro. Me dieron mi medicamento y ya empecé a tener una vida, digamos, normal. O sea, yo funciono normal, yo voy a mi trabajo, yo me voy de viaje. ¿Ya no tienes ataques de pánico? No, yo sigo medicada, pero o sea, yo tengo un entorno bien, o sea, yo me relaciono bien con todas las personas, tengo mi trabajo, tengo mis cosas, o sea, tengo una vida normal. Qué bueno que además tú quieras y desees compartir tu testimonio con tanta gente. Yo estoy en una cruzada durante los últimos 2 años de hablar de estos temas, porque por mucho tiempo yo fui uno de esos que lo ocultaba, que negaba esa historia familiar, las sombras con las que crecí, y me doy cuenta que la única solución, y tú lo has dicho en tu testimonio, para personas que sufren a nuestro alrededor de estos desórdenes o necesidades especiales de la mente es el amor. El amor que los otros alrededor puedan darle, como lo que sucedió con tu novio, como lo que sucedió con tu hija y la ayuda profesional que recibes de tu psiquiatra. ¿Nunca te dio miedo compartir esto en público por temor a que la gente dijera, Marixa está loca? Sí, claro que sí. O sea, a pesar de que, como tú dijiste ahora, la ciencia ha avanzado mucho, la tecnología avanza mucho, pero hay temas que todavía son un poco de tabú para nosotros. Y reconocer frente a la sociedad que tú tienes un problema mental no es fácil. ¿Por qué? Porque siempre la gente empieza a encasillarte, decirte, esta está loca, o esta va a ser bipolar, o esta mujer me va a agredir, entonces no es fácil. ¿Sí me entiendes? Entonces yo no quería que nadie se enterara en mi oficina, por ejemplo, porque me daba ese temor de que pronto me dijeran, mira, tú no puedes trabajar aquí. Sin embargo, llegó un momento en que yo ya no podía ocultarlo. Yo ya tenía que decirlo, qué es lo que estaba pasando en mi vida, porque no era normal que yo estuviera hospitalizada una vez al mes. O sea, algo está pasando. Sin embargo, siempre tuve mucho apoyo de la compañía donde trabajé
Y ellos siempre estuvieron ahí. Yo les dije, mire, la realidad es esta, estoy presentando estos síntomas, pero yo ya estoy en tratamiento y todo va a estar bien. Y siempre ellos estuvieron ahí pendientes, no te preocupes, todo está bien, aquí tú siempre vas a tener tu trabajo, no te preocupes. Y mi familia también fue igual, ellos, aquí estamos para apoyarte, para ayudarte, yo los llamaba, ellos siempre estaban ahí pendientes de mí. Entonces, esas cosas también hicieron que yo saliera más rápido de la situación en la que yo estaba, porque estuvo ese apoyo ahí. Claro. Quizá mucha gente no cuenta con ese apoyo. Exacto. Porque muchas veces hasta su propia familia empieza a distanciarlo. A aislarse, claro. Prejuicios, vergüenza aparente. Temor. Muy bien, Maritza, la verdad que aprecio enormemente que tú estés aquí con nosotros. Te vas a quedar hasta el final del programa. Vamos ahora a complementar tu testimonio con el del doctor, que aún es tu doctor y que es el que está a cargo de tu tratamiento. Está con nosotros el doctor Peter Ventre, es dueño y principal investigador en Centros de Investigación de América, ubicado en la ciudad de Fort Lauderdale, aquí en la Florida. Más adelante también vamos a tener a alguien que repite en el programa, excelente yogi y experta en bienestar humano, Verónica Vidal. Así que no se nos vaya, tenemos mucho más que hablar. Es una hora interactiva, sus comentarios, sus preguntas para el doctor Ventre, que va a estar con nosotros, y para Verónica Vidal. Enseguida volvemos con esta hora especial de Cala. Sigue a Cala en Facebook y también en Twitter. Muchísimos comentarios que nos siguen llegando a través de @cala CNN, en nuestras cuentas de Twitter, en Facebook, a raíz de escuchar el testimonio de nuestra invitada Maritza Sánchez. Y bueno, por ejemplo, solo leer algunos. Dice Ediaimira Cardoso: a mí me pasó lo mismo, ahora vivo en conciencia con lo que tengo y me cuido. Los prejuicios los dejé atrás. No es fácil. Dice Ligia Aponte también: la espiritualidad, meditación, yoga, psiquiatra, libros, me ayudó a superar la depresión por padecer lupus. Tengo por acá otra que dice Norelis Bolaños: tengo una amiga que sufre de depresiones, ya se trata con psicólogos y psiquiatras, quiero ayudarla. ¿Qué puedo hacer? Bueno, justamente para eso creo que es el momento de dar la bienvenida al doctor Peter Ventre. Es dueño y principal investigador en Centros de Investigación de América, ubicado en la ciudad de Fort Lauderdale, aquí en la Florida. El doctor Ventre trata trastornos psiquiátricos en niños, adolescentes, adultos y también con personas de la tercera edad. Él es el médico de Maritza. Bienvenido, doctor. Un placer. Gracias, un placer. Gracias tenerlo acá. Por la invitación. Y bueno, gracias también por usted facilitarnos que Maritza estuviese con nosotros en el programa. Uno habla de enfermedades mentales y yo creo que es un saco muy amplio. ¿Cuántas enfermedades mentales existen como tales que un doctor trata y que tiene un diagnóstico y un tratamiento, digamos? ¿Y cuáles son las más comunes? Es una muy importante pregunta y es bien complicado. Yo quisiera empezar a explicar en la forma más sencilla y para tratar de las personas asimilar cuál es el mayor problema. Y básicamente, cuando yo estaba oyendo también a Maritza hoy, yo creo que la mejor forma de explicar las enfermedades mentales es, acuérdense que el cerebro es un órgano. Cuando uno tiene un especialista de corazón, cuando uno tiene el especialista del hígado, el gastroenterólogo, el urólogo, nosotros tenemos una diversidad extensa de diferentes problemas. No solamente tratamos una arteria, tratamos un infarto, tratamos arritmias cardíacas. El problema mental es de la misma forma, tiene un espectro enorme y vamos desde la depresión, que en la depresión, como Maritza explicó, en su caso no llevó a suicidio o a pensamientos suicidas, pero en la depresión básicamente puedes tener un espectro enorme en cual es leve, en el cual tú vas a tener unas depresiones que te hacen comer más, otras que no te hacen comer, otras que te hacen más suicida, otras que te hacen más extrovertido, más introvertido. Y después tienes esquizofrenia, que es la psicosis, que tienes la bipolaridad, tienes la ansiedad, tienes el obsesivo compulsivo
el síndrome de deficiencia de atención y podemos pasar la noche entera explicando las diferentes enfermedades. ¿Mencionó la bipolaridad? Exactamente. Exacto, porque es muy común hoy en día, ¿verdad?, que la gente incluso hasta juegue con esto de que hoy estoy bipolar. Alguien lo ponía acá, ¿verdad? Y dice por acá, por ejemplo, una pregunta de TGB Barragán. Dice, tipifican a muchas personas como neuróticos o bipolares cuando en realidad no lo son. Hay mal diagnósticos en casos. ¿Cómo es posible realmente que uno pueda tener un diagnóstico exacto cuando alguien llega a ver a un psiquiatra con todos estos temas, este cóctel de, ¿verdad?, como usted ha dicho, de diferentes tipos de enfermedades? Desafortunadamente no tenemos un examen sanguíneo, no tenemos un examen de imagen radiológica que confirme el diagnóstico bipolar o comparándolo con psicosis o con el fenómeno depresivo. Cuando vamos a hacer un diagnóstico, en el caso de los psiquiatras, tenemos que ser extremadamente cautelosos, porque un mal diagnóstico puede llevar a un tratamiento de lo que nosotros llamamos polifármacos, y a veces hacemos más daño que beneficio al paciente, y esto pasa todos los días. Vas a ver pacientes llegando a mi clínica todos los días con 7, 10, 12, 14 medicamentos, y cuando podemos la persona me dice, pero estoy más ansioso, necesito más medicamentos, estoy oyendo voces, no me puedo levantar, y cuando yo analizo la gama de medicamentos, bueno, con 14 medicamentos posiblemente yo no voy a poder trabajar o levantarme todos los días. Para diagnosticar la bipolaridad, yo siempre lo explico en una forma lo más sencilla posible. Hay dos polos, bipolaridad, el polo sur y el polo norte. Vas a tener un periodo de depresión y vas a tener otros periodos que son el polo norte, donde vas a estar eufórico. Y vas a tener este periodo eufórico por lo menos una semana consecutiva, en la cual no vas a poder funcionar. Porque te levantes un día y te sientas un poco animado y quieras pintar la casa en 2 horas, o estás malhumorado ese día, no significa que tú eres bipolar. Claro. Y eso es algo que a veces, hoy día en la sociedad que vivimos, a veces lo sobrediagnosticamos, pero hay que tener mucho cuidado, porque un diagnóstico bipolar lleva y constituye la introducción de fármacos, y eso tenemos que tener mucho cuidado en eso. Marixa, acá está tu doctor. Sí. Todavía estás bajo tratamiento, y la siguiente pregunta es, ¿cómo va a ser tu futuro? ¿Tú vas a necesitar estos medicamentos por el resto de tu vida? ¿O en el caso tuyo, tu doctor te ha prometido de que llegará un día en que tú volverás a vivir sin tener que tomarte un fármaco? Bueno, en mi caso, realmente yo espero que muy pronto deje los medicamentos. Sin embargo, todo tiene un proceso. Cuando yo inicié mi tratamiento estaba en 300 miligramos de medicamento, ahora voy en 75. ¿Eso qué me esperanza tengo yo? Que en algún momento yo voy a dejar de depender de ese medicamento. Actualmente yo funciono normal dentro de mi sociedad, yo tengo mi trabajo, tengo mis obligaciones con mi familia, con mi hija. O sea, yo funciono dentro de todo mi entorno como una persona normal, como si yo no tomara ningún tipo de medicamento. El medicamento es una ayuda para sobrepasar una etapa de mi vida. Como decía el doctor, aquel que tiene un problema cardíaco, el que tiene un problema de diabetes. O sea, es un medicamento que se va a tomar por X cantidad de tiempo. Ahora, también depende de cómo responde el organismo de la persona para saber si se quita o si va a continuar con ese tratamiento. Yo en mi caso particular espero dejarlo. ¿Cuándo? Bueno, ya el doctor me dirá a medida que va pasando el tiempo cuándo yo estaré lista para dejar el medicamento. Vamos a hacer una pausa, tenemos que irnos a publicidad. Cuando regresemos, Verónica Vidal es yogi, es experta en temas de bienestar. Y yo quiero que el doctor y Verónica en el próximo segmento conversen hasta ver qué tal se está mezclando la medicina tradicional con los fármacos y esta otra, digamos, calidad que prestan los médicos naturistas, donde dicen hay que trabajar la espiritualidad, el alma. Marixa misma ha dicho en su testimonio que el ir a la iglesia le ayudó a encontrar paz y a encontrar a lo mejor cómo poner en orden, ¿verdad?, su mente. Entonces yo quiero combinar
al psiquiatra con la yogi, Verónica, que es además experta en temas de meditación, crecimiento personal y otras técnicas para estar en armonía con nosotros mismos, a ver dónde encontramos el balance para un poco llevarnos la mente a lo que necesitamos, que es un spa, donde todos seamos felices. Volvemos enseguida. Cuando regresemos más adelante quiero responder a una de las tantas preguntas que nos llegan. Alejandra Jaimes dice: tengo 27 años, desde que tengo uso de razón he padecido trastorno bipolar tipo 2, 3 intentos de suicidio, ¿existe una cura total? Bueno, te respondemos, el doctor te responde al regreso. Muchísimas gracias por estar en sintonía con esta hora de Cala dedicada a los trastornos o enfermedades mentales mucho más comunes de lo que nosotros imaginamos. Sin embargo, hay mucha gente que, bueno, pues se niega incluso a aceptar mínimamente que tiene algo en lo que necesita ser ayudado. Yo quiero seguir conversando con Marisa, también con el doctor Ventre, pero dándole la bienvenida a Verónica Vidal, es química industrial, nutricionista, experta en yoga, fundadora de Vero Yoga. Ya estuvo con nosotros en el programa. Verónica, es un placer tenerte de regreso. Gracias, Ismael, es un placer. Es Mira, un privilegio. yo quiero preguntarte, por ejemplo, tú que eres experta en yoga, ¿de qué forma puede el yoga ayudar en el tratamiento de enfermedades mentales como la que hemos mencionado hoy? ¿Cuál ha sido tu experiencia usándolo? Sí, mi experiencia es que tenemos diferentes métodos. Primero que nada tenemos que pensar qué es la ansiedad. La ansiedad es una respuesta automática a una amenaza. La amenaza en general, ¿cuál es? Como decía Marisa, su experiencia, que tenía temor de salir de la casa, que tenía temor de subirse al carro. La amenaza es interna, son los pensamientos que tenemos, están grabados, poco a poco están hablándonos constantemente, como si fuera una música de fondo, no tenemos conciencia, no los podemos escuchar, pero los pensamientos son la amenaza, que crean esa ansiedad, nos crean taquicardia, nos crean transpiración en las manos, bueno, todas las explicaciones que nos dio Marisa. Entonces, la herramienta principal con la cual yo trabajo con mis clientes es ¿qué estoy pensando? Tenemos que trabajar con los pensamientos y comenzar a cultivar pensamientos positivos, es esencial. Número uno, tenemos que pensar que el único rival, el único enemigo que tenemos que combatir es nuestros pensamientos negativos, cultivando constantemente, día a día, cada vez más pensamientos positivos. Yo puedo. Hay dos palabras mágicas, es yo quiero y yo puedo. Y la frase principal es yo soy capaz de mejorar mi vida, yo soy capaz de mejorar mi calidad de vida, yo puedo salir de esto. ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué tengo miedo? ¿Qué me está amenazando? En este momento a veces hay gente que dice no puedo dormir, tengo insomnio. ¿Por qué? Cierro los ojos, estoy en mi cama, está todo bien. Pensar que todo está bien constantemente, cultivar pensamientos positivos. Eso número uno. Número dos, otra cosa que Marisa mencionó también es la parte espiritual. Buscar, aunque los factores negativos que son externos estén presentes, buscar esa paz interior que está dentro de nosotros. San Agustín dijo cuando moría, busqué toda la vida a Dios afuera y ahora me doy cuenta que está dentro mío. Entonces encontrar la paz, buscar, cultivar esa paz interior, porque los factores externos son negativos y sí, muchas veces no los podemos cambiar, la vida ocurre. Pero sí buscar dentro de nosotros esa paz interior que, como bien Marisa explicó, nos devuelve la esperanza, nos fortalece, nos apoya, nos motiva y nos da una nueva avenida para encontrar esa calidad de vida que estamos buscando. Por otro lado, el yoga nos ayuda pensando que tenemos herramientas, como por ejemplo puede ser la respiración. La respiración es el ansiolítico más poderoso. Es fabuloso. Nosotros comenzamos a practicar respiración lenta, pausada, permitiendo que la respiración baje del pecho, empezar a desacelerar la respiración, permitiendo que llegue al abdomen, y eso inmediatamente comienza a darnos estado de tranquilidad. Después está la relajación progresiva, enviando la información a diferentes partes del cuerpo para que se vayan relajando. Y después tenemos, por supuesto, las técnicas de la meditación que nos ayudan a controlar la mente, controlar los pensamientos, e inclusive se ha comprobado que
segregan endorfinas, que son las sustancias, los compuestos químicos en el cerebro que nos dan estado de tranquilidad, de alegría, de paz y de bienestar. Doctor Ventre, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Verónica, bueno, porque en mi caso encontré una alternativa, ¿verdad? De salir de todos estos espejismos y fantasmas que me acechaban de las enfermedades mentales de mi familia, buscando un crecimiento espiritual, no fármacos. La verdad tengo que decirlo. Pero yo creo que donde se unen estas dos posibilidades es donde está el éxito. Como un psiquiatra, ¿verdad?, preparado para diagnosticar y prescribir con una receta médica un fármaco, puede también estimular al paciente a que busque estas otras alternativas, o realmente esto hay un divorcio total. Negativo. Yo quiero clarificar algo antes de ir un poquito más profundo en este tema. Nosotros tratamos de todo tipo de cosas, todo tipo de alternativas antes de medicar, porque nosotros cuando vamos a nuestra enseñanza, a la escuela de medicina, a nuestra residencia en psiquiatría y pasamos todo este entrenamiento por muchos años, siempre nos dicen, tu paciente trátalo como tú tratas tu familiar o tú vas a recetarte a ti mismo. Es como cuando tú tienes un problema de colesterol. Tú no empiezas con unos medicamentos para bajar el colesterol, tú empiezas con dieta y ejercicio. Si tú tienes un problema mental, si tú tienes ansiedad, yo estoy completamente de acuerdo que busques alternativas, que te envuelvas más con tu familia, la iglesia, el yoga, ejercicio, todo. Pero como en tu caso, tú tienes un gen, es una genética ligada, tienes el gen ahí. No quiere decir que se te va a expresar. Tú vas a hacer todo lo posible para que esa enfermedad no se exprese en tu vida y vas a hacer mucha prevención. Mucha gente y en nuestra cultura siempre nos dicen, yo tengo 100 años, fumé toda mi vida y nunca he padecido de nada, porque no tenías el gen para el cáncer. Pero si hubieras tenido el gen para el cáncer, ¿cómo hubieras prevenido eso? El no fumar. En el caso psiquiátrico es lo mismo. Tienes el gen predispuesto que te predispone para la ansiedad y para la depresión. Yoga, lectura, ejercicio, familia, religión, todo. Pero llega un momento que tenemos que ver un balance. Y hay un momento en el cual sí, tenemos que empujar a esa persona que dice no quiere salir, no quiere bañarse, no quiere así. Pero llega un momento que también tenemos que tener un poco de compasión y decir, yo creo que esta es la etapa que tienes que ver un médico, poner un medicamento, estabilizar esa química y volver otra vez al estilo de vida saludable. Claro. Y ahí tu organismo y tu órgano, que es el cerebro, tal vez empieza a producir de nuevo la química y no necesitas el medicamento para un futuro. Nosotros siempre tratamos de prevenir los medicamentos. Ese siempre va a ser nuestro último recurso. Vamos a irnos a una pausa. Cuando regresemos, yo quiero volver al caso de Alejandra Jaimes, doctor, para que usted le responda. 27 años, desde que tiene uso de razón, ha padecido trastorno bipolar tipo 2, 3 intentos de suicidio, y ella pregunta si existe una cura total. Y yo quiero que le respondamos. Y Verónica, acompáñame para el próximo segmento también, porque yo quiero saber si tú has trabajado con psiquiatras, con psicólogos conjuntamente en la utilización de estas dos técnicas, la medicina tradicional, la medicina también alternativa, por llamarla de esta manera. Volvemos enseguida, no se nos vaya. Gracias por la sintonía. Continuamos conversando con Marixa Sánchez, una mujer que ha sufrido de depresión, ataques de pánico. Está con nosotros también el psiquiatra, el doctor Peter Ventre, y estamos conversando con Verónica Vidal, es experta en yoga, nutricionista, y yo digo que es una experta en bienestar en general. Verónica, doctor, está la pregunta de Alejandra Jaimes, que dice, tengo 27 años, desde que tengo uso de razón, he padecido trastorno bipolar tipo 2, 3 intentos de suicidio. ¿Existe una cura total? No existe una
cura total, pero existe un tratamiento sistemático y bien formulado que ha sido, previene muchísimo la depresión en los bipolares tipo 2. Para explicarte un momento, muchas veces mencionamos bipolar, hay una diferencia entre la bipolaridad tipo 1 y la tipo 2. Tipo 1 es más en el mánico, en el estado maníaco. El tipo 2 es mucho más común y la manía es bien leve, pero tienes estos episodios severos de depresión. Básicamente, según las estadísticas, 15 a 20% de las personas con bipolaridad tipo 2 cometen suicidio si no están en el tratamiento adecuado. Lo importante para los bipolares tipo 2 es que tenemos que diferenciar si la depresión es de la depresión normal o depresión mayor, o la depresión viene de bipolaridad tipo 2. ¿Por qué? Porque el tratamiento es completamente diferente. En la depresión mayor damos lo que decimos los inhibidores de serotonina. En la bipolaridad tenemos que usar 2 medicamentos y mayormente el más importante son los medicamentos de estabilizadores del ánimo. Marixa, ¿qué te da más placer y qué te ha dado más paz? ¿Qué has descubierto tú que ha sido tu fórmula? ¿Es los medicamentos? ¿Es leer? ¿Es estar en silencio? ¿Qué tú crees que ha resuelto un tanto esos ataques de pánico que te daban antes? Bueno, pienso que sin lugar a dudas ha sido acercarme más a Dios, tener una vida más espiritual. Esto ha sido fundamental en mi recuperación, me ha ayudado enormemente. Y también tener todo el apoyo de mi familia, ver a mi hija restablecida totalmente, gozar de buen bienestar, querer ir a su escuela. Esas fueron cosas que empezaron a sacarme como de esa depresión en la que yo pensaba que no era una depresión. Entonces, esas cosas me ayudaron bastante. Verónica, tú has trabajado con psiquiatras, con psicólogos, digamos, de una manera diversa, acercarte a la gente con la que trabajas en estos temas de ansiedad, de depresión, enfermedades mentales. ¿Y qué tiene que ver la alimentación con todo esto? Qué suerte que lo preguntaste, Ismael. La alimentación, como decía Hipócrates, que la medicina sea que la alimentación sea tu medicina y que la medicina sea la alimentación, porque no podemos pretender tener un cuerpo y una mente sana si no comemos bien, si no comemos sanamente. Es importantísimo comer alimentos que sean frescos, por ejemplo, por poner un ejemplo, alimentos altos en triptófano, que es el precursor de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que se utiliza, que se produce en el cerebro para combatir, por ejemplo, la depresión. Entonces es esencial comer alimentos altos en triptófano, por ejemplo, el plátano, el aguacate, los cereales, las nueces, son altísimos en triptófano, y también los vegetales crudos, las frutas crudas, no cocinarlos porque entonces ya eliminamos esa propiedad. Así que sí, la alimentación es uno de los elementos principales con las cuales yo trabajo con mis clientes, y definitivamente yo trabajo con los psiquiatras y los psicólogos en conjunto. Trabajamos colaborando, porque como bien expresaba el doctor, a veces las personas están totalmente paralizadas, no pueden levantarse de la cama. Entonces, cuando llegamos en este caso, sí, yo soy la primera en decirle a mis clientes: debes ir al psiquiatra, debes empezar a tomar una medicina, por lo menos para empezar a funcionar. A partir de que empiezas a funcionar, entonces juntos vamos a tratar de buscar otras metodologías que te ayuden a continuar y que eventualmente puedas dejar la medicina y sentirte poderoso con tus propias herramientas dentro de ti mismo para salir adelante. Porque una de las contras que lamentablemente tiene el tratamiento farmacológico solamente es el alto porcentaje de reincidencia, de recaídas. Entonces es importante que a la vez que uno está tomando los medicamentos, uno también comience a hacer ejercicio, cambie su alimentación, comience a hacer meditación, comience a aprender técnicas de respiración, de relajación, y
trabaje con sus pensamientos positivos. Claro. Y poco a poco va a ir reemplazando esa medicina por sus propios medios. Muchísimas gracias, Verónica, por estar con nosotros. Química industrial, nutricionista, experta en yoga y es además la fundadora de Vero Yoga, Verónica Vidal. Tengo que irme a la última pausa para publicidad. Cuando regresemos, Marixa y el doctor Ventre contestando algunas preguntas. Una muy interesante: ¿cómo se hace cuando el familiar no acepta la enfermedad? Y esto es muy común, que la persona que sufre de alguno de estos disímiles trastornos no acepta que debe buscar ayuda. ¿Qué podemos hacer los que estamos en su entorno? ¿Cómo ayudar sin ser además demasiado agresivos en el intento? Volvemos enseguida. Y estamos en la etapa final de nuestro programa de hoy. El tema de enfermedades o trastornos de la mente. Tenemos el testimonio de Marixa Sánchez. Si usted, bueno, pues no alcanzó a ver el programa, yo le recomiendo que busque nuestras retransmisiones porque me parece interesantísimo el haber podido escuchar a Marixa contar su historia. El doctor Ventre, que está con nosotros. Doctor, hay una pregunta que yo quisiera que usted pudiera respondernos. ¿Cómo se hace cuando el familiar no acepta la enfermedad? A veces es muy difícil confrontar. Y la confrontación va a llevar a argumentos y nada productivo va a salir de ahí. Yo preferiría, si usted tiene un familiar, madre, padre, esposo, amigo, busque un mediador. Busque a alguien con un psicólogo o un pastor, alguien que medie y explique un poco las otras opciones y qué están pasando en el entorno, porque si tú le estás diciendo y le estás preguntando, le estás insinuando a esa persona necesitas ayuda, tal vez trayendo a otra persona, una tercera persona que diga, bueno, tú no eres la misma persona que nosotros solíamos ver en la iglesia o en el trabajo, ahora te ves triste, te ves que no te vemos en ninguna de las fiestas, tu productividad de trabajo está mermando. Y para mí traer una tercera persona que pueda indicar y describir en qué faceta la persona está siendo afectada, tal vez eso le ayuda a la persona a reflexionar un poco. Marixa, tu decisión de ir a ver al psiquiatra, a tu doctor, que está hoy con nosotros, ¿fue una decisión tomada por ti o fue una decisión inducida y sugerida por un tercero? No, fue una decisión tomada por mí porque llegué a tocar a fondo donde ya no tenía otra alternativa, no tenía una salida para el problema que estaba presentando y no quería continuar en lo mismo. O sea, llevaba casi un año de hospital en hospital y dije, esta no es mi vida. Yo quiero retomar mi vida, tener el control de mi vida. Entonces ahí yo tomé conciencia de que realmente tenía un problema y necesitaba una ayuda profesional. Última palabra, es la reflexión final de cierre de esta hora de programa. Doctor, lo que usted quiera decirle a nuestra audiencia. Para mí lo más importante es que la enfermedad mental es como cualquier otra enfermedad y quiero recalcar eso, que el cerebro es un órgano y lo tratamos como cualquier otro órgano que tenemos en nuestro cuerpo. Nosotros nos alimentamos bien, nos ponemos cremas para vernos mejor, el cerebro es la misma forma, hay que tratarlo bien. Y lo más importante, la meditación es muy importante, pero socializar. Nosotros somos animales sociales. Cierto. No estén solos, compartan, hablen con otras personas. Y la soledad a veces hace que nuestro cerebro corra y piense en cosas que no son productivas. Marixa, gracias por tu testimonio y quisiera que compartieras con nosotros una frase, una última palabra tuya para cerrar este programa. Bueno, yo podría decirle a las personas que están atravesando una situación similar a la mía que no tengan temor, porque siempre vamos a pensar que nos van a rechazar o nos van a tildar de locos. No, lo principal aquí es reconocer que tenemos un problema y necesitamos ayuda. Ya lo demás viene, pero principalmente nosotros mismos tenemos que reconocer eso.
necesitamos un apoyo, necesitamos ayuda profesional y que toda tu familia se vincule a ese proceso, porque eso es un proceso por el cual tú tienes que caminar y si vas acompañado de tu familia, el proceso se hace más liviano, se hace mejor, más llevadero. A tal punto, como en mi caso, yo interactúo, yo salgo, como dice el doctor, no estar solo, eso es otro factor. Tienes que tener amistades, tienes que tener tu familia, ir a tu iglesia, ir a reuniones, leer un buen libro, algo que te alimente, algo que te ayude también espiritualmente. Gracias por promover el libro, Maritza. Leer un buen libro, El poder de escuchar, que por cierto hay muchos de los capítulos de este libro que están dedicados a eso, el poder de escuchar nuestra mente y nuestra voz interior. Porque la esquizofrenia, doctor, yo llegué a la conclusión que es el secuestro de nuestra mente por esas voces de distracción. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en el programa. A ustedes, gracias por la sintonía. Me despido recordándonos que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima.